Hola chicos, bienvenidos una vez más a otra sesión de trabajo, esta vez la cuarta virtual. La virtualidad nos ha obligado, esta pandemia, que cada vez sigue creciendo en el mundo. Somos ya más de 5.000 millones de personas aisladas en el mundo para protegernos de este virus llamado COVID-19. Así que quédense en casa. Esta es una oportunidad de poder compartir con familia, de poder estar con los seres queridos, de poder abrazar a las personas que han estado con nosotros desde que nacimos, que nos han brindado la oportunidad de ser lo que somos hoy. Y la virtualidad nos permite mantenernos en contacto con procesos como el de la educación. En nuestra sección de trabajo de hoy vamos a ver lo siguiente. Entraremos en los géneros periodísticos informativos y comenzaremos por la noticia. Entremos en materia. Bienvenidos. Como siempre, los objetivos de hoy son reconocer la escritura como una herramienta eficaz de comunicación, aprender la correcta redacción de un texto y adentrarse en el proceso de escritura. Voy a aclararles esta diapositiva porque es importante que sigamos las instrucciones que se les dan, muchachos. Me he encontrado en los trabajos que la gente no sigue las instrucciones y le siguen llegando trabajos donde la gente no los marca. Pongamos el archivo con su número de documento de identidad, su nombre y el ejercicio tal. ¿Por qué esto, muchachos? Porque yo tengo varios grupos. En total son casi cerca de 80 alumnos y son 80 trabajos que si viene marcado como trabajo 2 o 004328, ¿de quién es? ¿A quién pertenece? Entonces, por favor, para colaborar con este proceso que es dispendioso, de que yo pueda revisar y hacer el trabajo correctamente con todos ustedes, lo marcamos de esa forma. Segundo, apliquemos lo visto en clase, porque si nos encontramos con que la gente pasamos las sesiones de trabajo y siguen cometiendo los mismos errores, quiere decir que no están aplicando lo que están viendo, o no lo están entendiendo o no lo están aplicando. Si hay alguna duda, si hay algún vacío, ustedes tienen la oportunidad de comunicarse conmigo a través del WhatsApp o a través del correo electrónico y hacerme la pregunta. Para eso también existe el foro de dudas en la plataforma virtual. Revisen las correcciones y pregunten por lo que no entiendan, por favor. Apliquen las correcciones. Si no, ¿qué sentido tiene que les hagamos correcciones? De eso se trata el proceso educativo, muchachos. De aprender todos los días. De reconocer que tenemos errores y corregir esos errores. Nuestra reflexión del día para la vida. Recuerden que siempre hacemos una reflexión para la vida y una reflexión profesional. El fracaso no es un moretón, no un tatuaje. Los moretones se curan, los tatuajes es difícil borrarlos. Entonces, siempre que miremos las cosas como que fracasamos en algo, miremoslo como una oportunidad para la vida. Recuerden que toda crisis es una oportunidad. Y la reflexión profesional, los invito a que visiten esta historia del contador de historias. Y dirán ustedes, pero al profe sí le gusta el contador de historias, sí, porque resulta que nuestro trabajo como comunicadores, como locutores, como productores audiovisuales es contar historias. Es lo que hacemos en la vida diaria. Entonces hagan clic en el enlace, dura 23 minutos y 18 segundos. Véanse la producción del informador de historias sobre los Nasa en el departamento del Cauca. Los Nasa es una comunidad indígena de nuestro país, es una comunidad nuestra.
Y nuestra reflexión tiene que ver con que la información de los medios de comunicación debe ser una oportunidad para conocernos y reconocernos como pueblos, como culturas, como países, como parte de una comunidad. Debemos aportar al sentido de pertenencia de una sociedad, más de la nuestra, que a veces siente como que no pertenece a nadie. Vamos a crear la oportunidad para que la gente se siente que pertenece a una nación llamada Colombia, a un estado llamado Colombia, y que por tanto tiene que trabajar porque esa Colombia salga adelante, sea la que sea. En la evaluación de esta sesión, vamos a hacer dos ejercicios. El ejercicio 1 es la revisión de la actualidad local, regional, nacional e internacional, así como los deportes y la farándula. Van a hacer clic y van a revisar con cuidado cada sitio. Lean y observen los contenidos. Para visitar el sitio simplemente se paran en el nombre del Tiempo, el Colombiano, el Times de New York, Teleantioquia, Telemedellín, CBS de los Estados Unidos, la BBC de Londres, la RAI de Italia y la Deutsche Welle de Alemania. Y los va a llevar a la sección de noticias de todas esas. Los que están en inglés, no se preocupen, recuerden, activen en Google, díganle a sus amigos de Google que les traduzca, pero hagan el esfuerzo de leer algunas cosas en inglés para que también vayan practicando. La evidencia de esta parte es compartir en el foro de la unidad su opinión a partir del investigar. Cuando hablo del foro, tengan en cuenta que una participación solamente les da el 70% de la nota. Este foro es calificado. 2 participaciones les va a dar el 90%, y para que tengan el 100% tienen que hacer por lo menos 3 aportes, por lo menos. Recuerden que está contemplado hacer su aporte y mínimo comentar el aporte de 2 de sus compañeros, para que tengamos la oportunidad de leer los aportes de los otros y ver en qué coinciden con los de nosotros y en qué hacen la diferencia. Las preguntas que vamos a contestar en este foro son: ¿existe alguna diferencia en la forma como manejan las noticias los medios locales, nacionales e internacionales en este compendio de 9 sitios? ¿Existe alguna diferencia en el tamaño de la noticia en los diferentes medios? Con cuidado con la primera porque hago claridad. No es que tengan las mismas noticias y las manejen igual, sino que miremos, el Times también maneja noticias locales, noticias nacionales, noticias internacionales. También maneja noticias deportivas, obvio. El Times New York te va a hacer noticias porque lo americano, al estadounidense, es decir, al baloncesto, al béisbol, de la NFL, a la Liga Mayor de los Estados Unidos de fútbol y al patinaje, en fin, a otras disciplinas que en nuestro caso exactamente ese punto. Recuerda, existe una diferencia en el tamaño de la noticia en los diferentes medios. Noticia, recuerden esa palabra porque es la puse en mayúscula. El concepto de secciones de los medios locales y nacionales a fondo de los internacionales. Selecciona una noticia sobre el COVID-19 para tu participación en el programa informativo que vamos a realizar. Verifica la actualidad, los datos, la pertinencia del trabajo que vamos a realizar, el público a quien le interesa. Cuando hablo de pertinencia me refiero a que alguien mire la veracidad de esa información, que profundice qué tanto le interesa a nuestro público esa información, qué tan pertinente es dar esa información en este momento. Redacta la versión de esa noticia para el programa informativo. Perdón. Redacta esa versión de la noticia para el programa informativo porque esa redacción de la noticia es una cuartilla. Es la que se determina como aporte en el ejercicio 2. Para yo realizarla antes de que dentro de 8 días hagamos nuestra videoconferencia y podamos realizar nuestro programa informativo sobre COVID-19, aportar exactamente de nuestro trabajo, de nuestro estudio, información veraz y oportuna a la comunidad. En el ejercicio 2, vamos a compartir en el grupo vía videoconferencia. Ya les estoy alertando, aunque ahí dice que nos vamos a poner de acuerdo, pero yo ya tomé la decisión que la vamos a hacer dentro de 8 días en el horario de clase, es decir, a las 10 de la mañana. Entre las 10 y las 10:30 vamos a estar hablando sobre lo que tengan de dudas y después vamos a realizar nuestro programa, nuestra videoconferencia. El COVID-19, en él vamos a tomar la realidad local, datos, estadísticas, historias de vida. La realidad nacional, lo mismo, datos, estadísticas, historias de vida. Debemos contarle a la gente lo que la gente está viviendo. Que se sientan identificados con otras personas, que se den cuenta que la realidad de ellos no es única. Comencé la charla diciéndoles que había más de 5.000 millones de personas aisladas en el mundo. Esta historia no se ha contado nunca sobre el planeta Tierra. Estas son historias que nadie había imaginado que nos iba a tocar vivir. En la ciencia ficción lo habían tomado, pero no de esta manera.
Después vamos a hablar de la realidad internacional también, los datos. Cuántas personas están infectadas con el virus, cuántas personas han fallecido, en qué rangos de edades están, cuántos son del sexo masculino, cuántos del femenino, cuántos niños han muerto, cuántos empleados de la salud han fallecido. También hay que contar los que ayudan y apoyan, como la gente que apoya desde las comunidades religiosas, católicos, cristianos, musulmanes, budistas, de todas las tendencias. La gente que se dedica a apoyar y ayudar a otros, pues se mueren. Eso sí vale la pena que la gente lo conozca. Información para la vida. Es decir, educación sobre el COVID-19 y los cuidados. ¿Qué es el COVID-19? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo se maneja? ¿Qué está llegando? Antes escuchamos la noticia de China, que ya dice que no, que le está jugando, que probablemente en un mes haga, nos puede decir más sobre eso, lo que también un poco la ansiedad que genera eso una vez se produce, pero eso le va a la producción y eso cuenta. Pero no se esa es la noticia. Vamos a hablar de la parada internacional. Los famosos, el COVID-19. ¿Cómo la viven ellos? ¿Cuántos han muerto? Y cuando hablamos de famosos, me refiero a los artistas, a los cantantes. Famosos tenemos aquí a Andrew Trump. Famosos que están en la red porque hacen más todo pero bueno, es el presidente de los Estados Unidos. Y tenemos a otro vecino, también famoso, por también hacer burradas, pero es el presidente de un país. Así que hay otros presidentes de otros países que también son famosos y se destacan, hacen cosas positivas en medio de esta pandemia del COVID-19. Vamos a ver el aspecto del deporte en el mundo en pausa por el COVID-19. Así que los jóvenes de la juventud que les gusta la parte deportiva pueden tomar esa parte. En donde no se han detenido el fútbol y otras actividades deportivas. ¿Por qué razón? ¿Qué implica eso para los deportistas? ¿Qué implica eso para las familias de los deportistas? ¿Qué implica eso para el mundo? Ustedes van a poder cerrar el tema que va a tratar conforme lo indican. Eso tiene por el WhatsApp, por el YouTube, tiene abajo. Ahora sí, entonces, materia. Vamos a adentrarnos en el mundo de los géneros periodísticos informativos. Y dentro del género informativo están la noticia y el reportaje. Ya lo habíamos visto en la primera sesión de trabajo. Adjunto con este material van a encontrar varios PDFs, uno de ellos dedicado a la noticia. Léanlo con cuidado y redacte la noticia de esta semana considerando los puntos expuestos en ese documento. La noticia es información sobre hechos de actualidad y de interés público, sin opinión ni interpretación. Cuidado con eso. Entonces son 3 puntos importantes. Son hechos de actualidad, de interés público, y no tienen opinión ni interpretación. Esa es la base de la noticia. También, una de sus características es que posee un modelo textual diferenciado que se difunde a través de los medios de comunicación. Cuando hablamos diferenciado, quiere decir que no es lo mismo una noticia que un reportaje, que una crónica, que una entrevista. La noticia tiene su característica. Tiene como eje fundamental la actualidad y la inmediatez. Actualidad e inmediatez. El tiempo en la noticia es un elemento básico para distinguir la noticia de otras informaciones. La crónica maneja muy bien el tiempo, pero la crónica la hace espaciadamente, mientras que la noticia, ese tiempo, es una de las características importantes a la que responde la noticia. ¿Cuándo? Recuerden que la noticia responde a las 5 W questions. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces el cuándo tiene importancia por la actualidad y por la inmediatez. Otras características son veracidad. Los hechos deben ser veraces, es decir, se podrán comprobar y verificar. Ojo con noticias falsas. Acabo de leer en el tweet de alguien, por un amigo del país, una noticia que decía, vuelven la parte de los pájaros, en esta ocasión en Italia, más de 400 pájaros muertos, muertos. Yo soy de los que hago siguiendo la noticia. Y lo primero que veo es la fecha, 2011. Miren lo importante, no creo que la noticia no sea verdad, pero es de una época de hace 9 años. Y para esa información hoy, ponerla abiertamente con el titular solo, va a preocupar a la gente cómo se están muriendo los pájaros. ¿Qué está pasando en el planeta? Es el apocalipsis. Es una tensión que estamos manejando por la pandemia para que hagamos elementos que puedan poner a la gente, porque la gente usa ese doble el título de la noticia. Y más en la red social.
De eso aprovechan los fake news o las falsas noticias. Por eso debemos tener objetividad. Los hechos deben ser narrados por el periodista de forma objetiva, sin opiniones ni juicios de valor. Y cuando hablamos de juicios de valor es que debemos evitar la especulación. O definición no hace sentido, debemos evitarlo. Juicios de valor es decir, menos la bella periodista, el pobre niño. Eso, cuando yo el punto, ese adjetivo, ya estoy dando mi opinión. Pobre niño, bella periodista, el grandioso escritor, el grandioso músico, el formidable, el líder, porque eso ya es periodista. El periodista debe ser neutral. Es difícil. Se puede. Párense en el punto de la información y mírenla desde todos los puntos posibles. Todas las variables. Y a partir de ahí, todos los elementos para información, relato y relación. Otra de las características que tiene la noticia es la novedad. Los sucesos deben ser novedosos, singulares, inéditos, improbables o fuera de lo común. No es lo mismo decir que un perro mordió a un hombre a decir que un hombre mordió a un perro. La primera podría ser considerada como algo normal. Lo anormal es que los hombres muerdan a los perros, no que los perros muerdan a los hombres. Actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. Y ya les ponía el ejemplo de los pájaros muertos en Italia. Aquí vemos la portada de un periódico cualquiera del mundo. Y miren este titular. Tiene 12.310 hijos. Ya con ese titular la gente va a ver cómo que tiene 12.310 hijos. Y aparece aquí otro título en la noticia, en la fotografía, perdón, que dice: el superpapá celebra el Día del Padre solo. Y tiene 12.310 hijos. Ya esos son elementos que son novedosos y que van a llamar la atención para que nuestro lector, nuestro oyente o nuestro espectador, en caso del televidente, o si hacen una conferencia, porque las noticias también se pueden transmitir a través de una conferencia, estén atentos a lo que vamos a decir. Otras características de la noticia son la proximidad. Los sucesos son de mayor interés y son cercanos al receptor. Es decir, a la gente le interesa más la noticia local que la noticia internacional. Pero no podemos confundir cuando hacemos informativos que la noticia es Bogotá, pongamos. En los noticieros nacionales, la noticia se centra en el país. Aunque hemos venido variando un poco ese concepto de los noticieros nacionales. Y cuando hablo de noticieros nacionales en televisión y en radio, hablo de noticieros nacionales sin mencionar aquí empresas periodísticas. Entonces, la proximidad es muy importante. Por eso, muchachos deben tener miedo a lo comunitario. Porque si algo hace falta en las comunidades nuestras es el manejo de la información. Y ustedes lo pueden hacer porque tienen los medios a través de su celular, a través de su computadora, a través de impresos. Los periódicos impresos siguen teniendo vigencia. Cuando más implicado siente en el sector, mayor será la capacidad de respuesta. Por eso no puede sorprender hoy que se nos todos los días en el noticiero, de televisión, en el radio, en el periódico, en todos los medios. Porque es que esta próxima labor, yo abro la ventana y yo veo como 2 o 3 personas, las veo con tapabocas, con guantes y con otras protecciones. Es cercano, con 19. Ya empezamos a recibir noticias de amigos, familiares, que a los que a sus casas les ha dado el COVID-19. Ya tienen pacientes en los hospitales, se los están dando el COVID-19. También la noticia debe ser de interés, sí, la noticia debe ser para el público, para un gran número de personas, y que sea capaz de producir una respuesta inmediata en los receptores. No puede ser noticia de medios lo que puede pasar a otros personas. Y si lo vemos noticia es porque eso podría suceder, no es a nosotros, sino a miles de personas. Entonces, cuando hagamos ese acercamiento, tenemos que ver la proximidad y tenemos que ver el interés general. ¿Qué tanto interés eso hay? Por eso se llaman medios masivos. Entonces, tenemos que pensar entonces únicamente en mí, en mis hijos, en mi familia. También son características de la noticia la prominencia. La noticia provoca mayor interés y las personas involucradas son importantes o conocidas. Lastimosamente, eso es así. Pero no quiere decir eso que tenemos que descartar que si la persona no es famosa, entonces no importa la noticia. Si murió
y fue asaltado, si murió por descuido, si murió por algo, así no sea una persona, la noticia sigue teniendo otras características que son importantes, no únicamente la prominencia. El desenlace. Algunas noticias mantienen el interés del público en espera del desenlace. Este puede resultar sorprendente. Lastimosamente, en muchos de los casos a las noticias no se les hace seguimiento. Entonces no sabemos qué pasa con la noticia. Y hoy nos cuentan que fulano de tal sufrió una grave enfermedad y que no era atendido por el sistema de seguridad social del país. Pero mañana se alivia y no nos cuentan que se alivió. O mañana se muere, pero ahí sí nos cuentan que se murió. Entonces, cualquiera de las dos opciones debe ser información adicional para el usuario. La periodicidad. Las noticias se presentan con un intervalo determinado de tiempo. Las noticias pueden ser diarias, semanales o mensuales. Y eso tiene que ver con relación a la forma como son publicadas las noticias. Porque los medios pueden ser diarios, por eso llaman diarios a los periódicos, o periódicos porque tienen una periodicidad, semanales o mensuales. Claro que ahora todo el mundo tiene esta herramienta llamada Internet y hace que esa periodicidad sea más inmediata. Que recuerden que es una de las características de la noticia, la inmediatez. Las características también son la brevedad. Los hechos deben ser presentados de forma breve, aportando todos los datos relevantes y deben tener claridad. Los hechos deben ser expuestos de forma ordenada, concisa y lógica. Recuerden lo que veíamos en la elaboración de un texto, que un buen texto debe ser las 3 C: claro, concreto y conciso. ¿Y cómo podemos clasificar las noticias? Las noticias se pueden clasificar según su contenido, en sociales, políticas, económicas, deportivas, culturales, científicas, de interés humano. Cuando hablamos de sociales, durante una época de la historia de los medios se hizo famoso una sección que se llamaba Vida y Sociedad, donde aparecía la gente que tenía plata, la gente que hacía fiestas despampanantes. Bueno, lo social obedece a otro concepto. Ahora lo social es lo que tiene que ver con el pueblo, con la sociedad, todo lo que puede aportarle elementos nuevos a esa sociedad. Y en ese caso, pues está íntimamente ligado con lo político, con lo económico, con lo deportivo, con lo cultural, con lo científico y con el interés humano. También su clasificación puede ser según su espacio o ambiente. Entonces son locales, nacionales e internacionales, que es lo que vamos a ver dentro del trabajo. Vemos que en el ejercicio 2 la repartimos así: noticias locales, nacionales e internacionales, y por eso en el ejercicio 1 lo que hacemos es visitar enlaces de medios locales, nacionales e internacionales. Según la forma en que se dan a conocer, entonces pueden ser fortuitas aquellas que son imprevistas. El caso de un terremoto, una luz, un accidente de tránsito, en fin, cualquier cosa que no estaba planeada es fortuita. Una reunión espontánea de la gente, una protesta espontánea. Pueden ser programadas aquellas que sabemos que van a suceder. Aunque pongamos una noticia fortuita, como el COVID-19 ha hecho que todo lo que estaba programado sea desplazado o aplazado o cancelado. Y existe otra característica que puede ser previsible. Las noticias pueden ser, entonces, por el modo como se van a conocer, fortuitas, programadas o previsibles. Y en este caso, previsibles son aquellas que pueden preverse en el tiempo.
hay una cosa que manejamos en el periodismo que se llama la agenda informativa. ¿La agenda informativa qué es? Que si sabemos que hoy se reúne el Consejo de Estado o la Corte Constitucional a debatir un tema X o Y, pues lo que salga de esa reunión va a ser una noticia. Yo puedo prever eso. Yo puedo prever que va a haber una reunión en Naciones Unidas para hablar de, todos los presidentes se van a reunir para hablar del problema del COVID-19. Pues eso es una noticia que todo el mundo tiene que conocer. ¿Cómo la vamos a manejar? Eso, de ahí no hay nada fortuito, porque todo está programado. Todo es previsible. Fortuito es que sigan ocurriendo hechos aislados que nadie había planeado, por decir algo, como decimos en Antioquia, Dios no lo quiera, aparezca otro virus o otra bacteria haciendo daño en el mundo. Eso sería una cosa fortuita. Así como esperamos en el mundo, pese a todas las teorías catastróficas que hay, que sea fortuito lo del virus del COVID-19. En fin, ahí es entrar en otros campos que es la especulación y nunca, muchachos, nunca la especulación puede ser noticia. Parece ser, dicen que, no. O usted lo puede comprobar, recuerden que la información debe ser veraz. Y es nuestra responsabilidad que sea veraz. También lo podemos clasificar según la importancia. Según la importancia de la noticia puede ser común o puede ser exclusiva. Sí, señores, hay gente que tiene la oportunidad de conocer algo antes que los demás. En ese caso es exclusiva. Entonces puede ser común porque la tiene todo el mundo, o puede ser exclusiva porque solo la tengo yo. Pero esto no debe ser un pretexto, ¿no? Para que los medios se peleen y para que usted como periodista o como persona que está al servicio de la información se ponga a competir y a aplastar al otro. Porque si la información es importante para todo el mundo, debe trascender. Y una vez usted la dé, ya es noticia para todo el mundo. Ya deja de ser exclusivo. También la podemos clasificar según la fuente. En oficiales, las personas que informa es un representante público. Ahí vemos en la fotografía al representante de la Casa Blanca haciendo un informe que lo hacen periódicamente toda la prensa. También lo hacen en los países como el nuestro. Hay un representante de la Oficina de Comunicación de la Presidencia que sale y le informes y mensajes del presidente. O sale ministro. O sale un personaje que pertenece al gobierno, pero no es tan importante, pero tiene información privilegiada. Esas son informaciones extraoficiales. Oficiales y extraoficiales. La diferencia entre las oficiales y las extraoficiales es ninguna. En ambos casos, usted tiene que ir a confirmar que está haciendo esto. Uno de los más problemas que tenemos con información hoy en día es que los medios que trabajan para los gobiernos, todos son información. Y quienes la pasan en los medios, masivo, lo que hacen es reducirla, tal cual, sin confirmar. Usted no sabe si es verdad o no es verdad, si lo que dicen ahí por comprobado, etc. Y mueren tan viciosas por la persona que informa proviene de una fuente oficial, aunque no lo hace en representación oficial. Y no es cuidado, entonces se dice una fuente de la fiscalía. Y dan información que debe ser tan sumar. Ojo que es un delito. Así usted tenga derecho a observar el nombre de su fuente, el origen de su fuente. Usted no tiene derecho a meterse en la justicia. Porque una información puede cambiar todo el proceso. Entonces, respetemos el trabajo de cada uno. Nuestro trabajo es informar. El trabajo de la justicia es justicia. El trabajo de los médicos es dedicarse a la estructura de la noticia. La noticia se ha adaptado al desarrollo de la tecnología. Los primeros reporteros iban y utilizaban el telégrafo para enviar su información. Obviamente en el telégrafo cobraban por palabra. Y entonces ponían un espacio, ponían una coma, todos los enseñamos cosas. Además, existía la posibilidad de llegar a todo y cambiar la información, cambiar la noticia. Entonces, los reporteros idearon un sistema que se llama la plan interactiva. Empieza por el título y siguen el link, que es el primer párrafo de la noticia.
en ese link, en ese primer párrafo, tratan de sacar o de responder a las preguntas. ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿Dónde le pasó? ¿Cómo le pasó? ¿Y por qué pasó? Con esto estaban garantizando que ese primer párrafo era suficiente para tener toda la información, de tal forma que no se ocultaran o que no se retiraran el objetivo de lo que estaban informando. Y después aparece el cuerpo de la noticia, que son datos en orden decreciente, desde lo más importante al más decreciente. Así, si el editor se vio obligado, porque en el periódico de esa época, o en medio de esa época, nada más sino para unos segundos o unas cuantas líneas, pues se pudiera toda la información en la primera parte de la noticia. Eso quiere decir que la noticia, al leer el link o entradilla, debe tener respuesta a todo lo que está hablando. Ahora, en la actualidad, la gente se cae en el link, lo habíamos dicho, eso puede visitar. Pero como no podemos leer, este no es transparente, o que el título lo vamos a leer, pero la información no dice nada. O el título dice una cosa parcialmente y cuando veamos la información, nos pero una noticia o que es una fake news. Estas dos cosas son muy importantes. Entonces, me imagino que por ejemplo, vamos a ver la lectura. Porque la información es mentira, tanto sé. El objetivo de la pirámide es analizar la información. El número de la información está determinado. Y va de lo más importante a lo menos importante. Por eso se hace una pirámide y la pregunta es casi. El objetivo fundamental es informar. Desde un principio, los aspectos fundamentales de la noticia, bajo la máxima de que el lector no siempre concluye su lectura o no siempre se va a quedar con nosotros. En la actualidad, debido a la inmediatez de los medios, los lectores ya conocen la información por estos medios, por lo que los periódicos deben ofrecer además una función interpretativa de la noticia. Y ahí es donde entran los otros géneros periodísticos o géneros informativos. Aquí vemos la 5W question, que es el acontecimiento, el hecho, la noticia, quién, el personaje o personajes de la noticia, dónde, ya pues, está más claro que el café con leche. La tendencia, entonces, como les decía, decir, cambiando el modelo es positivo con el fin de ofrecer un modelo argumentativo en clave de por qué la interpretación de la noticia. Cuando hablamos de estructura de la noticia podemos observar tres palabras: título, lead y cuerpo. El titular, que contiene el título, el subtítulo y el antetítulo; la entrada o lead, que contiene la esencia de la noticia; y el cuerpo del texto o texto que desarrolla la información. El titular es el principal punto de atracción hacia la lectura. Miramos ahí, tira la toalla. Inclusive a veces son demasiado agresivos y vamos a ver algunos ejemplos que suenan hasta ridículos. Debe resumir lo más importante de la información del titular, debe contener el núcleo principal de la noticia, debe tener una tipografía diferente porque está hecho para que llame la atención, debe estar escrito con pocas palabras, debe despertar siempre el interés del lector. Ojo, ningún titular puede desarrollar toda la noticia porque entonces ya deja de ser titular para convertirse en el lead de la noticia. Aquí vemos de esos ejemplos de titulares. Otra vez le da vida. La historia de Sonsoles y Sandra Miradovich. En la altura, la pelota dobla más tarde. Hija de Cormilot salvó a un perro que sufrió por divorcio. Duhaude trafica cocaína. Son escandalosos en muchos casos. Eso depende del tipo de periódico, del tipo de medio de comunicación. Aquí lo vemos con la diferencia, el periódico El Colombiano y el periódico Cubo. Ambos de la misma casa editorial. Es más, uno se volvió complemento del otro. Y si usted ve la misma información, pero tratada de una manera diferente, es decir, hablada de una manera diferente, contada de una manera diferente la historia. Yoruguas Ninjas, traidor, y muestran a Maradona. Gritó Avellaneda. Esos son deportivos. Sospechas de caso de dengue local en la capital. Esto es en Argentina. Macri busca frenar con un decreto la ofensiva contra los medios.
Envían militares a hacer contención social en las villas. Entonces aquí vemos pues los titulares y cómo son la parte más llamativa de la noticia, pero no desarrollan la noticia. Aquí a mano derecha se van a encontrar en la presentación las partes de la noticia. Epígrafe o antetítulo, el título, la bajada o subtítulo, el lead o entradilla y el cuerpo de la noticia. No se preocupen porque se encuentren nombres, porque eso depende del lugar, cómo lo llamen. Entonces pueden encontrarse nombres diferentes en muchos casos. Los titulares pueden clasificarse en informativos, apelativos, expresivos, indicativos, explicativos. Y no es una tarea fácil porque obliga a resumir lo más destacado de la información y al mismo tiempo atraer a los lectores. Hay personas que son especialistas en colocar titulares. Se vuelven especialistas en titular. Y hay otros que les da una dificultad enorme la titulación. En todos los medios. Y cuando me refiero a todos los medios, me refiero a radio, televisión y prensa. Entonces, el título anuncia el contenido del texto y puede haber uno o varios títulos. El subtítulo complementa y añade información. Y el antetítulo sitúa la noticia ambiental o geográficamente. En la entrada lead, que está al comienzo, aquí la vemos, pero aquí también puede estar. Lo que pasa aquí, vamos a estar. Aquí están haciendo una diferencia entre el lead de la noticia y la entrada. Está separada del resto del cuerpo de la noticia. Después del título es el segundo punto de atracción. Debe complementar la información dada en el titular y contener los datos más importantes del hecho. Explica la esencia del acontecimiento y debe responder en lo posible a los 5 W Questions. Aquí quiero hacer una aclaración. Existe una cosa que llaman los manuales de estilo. Y dependiendo del manual de estilo de cada medio, pues vamos a encontrarnos la manera como manejan este tipo de situaciones. Entonces, ¿dónde lo colocamos? ¿Cómo colocamos el lead? Si lo colocamos en un tipo de letra diferente o si simplemente nos vamos y lo colocamos en el mismo tipo de letra y que quede de primer párrafo y lo interpretemos como tal. Entonces, no podemos ser demasiado estrictos con esto porque cada medio va a hacer un uso diferente de él. Seguimos entonces con el cuerpo de la noticia, que amplía la noticia, relata todos los detalles anunciados en el encabezamiento, antecedentes, consecuencias, reacciones y comentarios. Y su estructura es de pirámide invertida. Contextualiza la noticia, es decir, explica las circunstancias sociales, económicas o políticas en el momento en que se ha producido la noticia, los antecedentes relacionados con el hecho y su trascendencia. En el caso del ejemplo que colocábamos, que no era noticia que un perro mordiera a una persona, a un hombre, pero sí era noticia que un hombre mordiera a un perro. Entonces, aquí en este caso, el lead sería, ¿qué pasó? Que un hombre mordió a un perro. ¿Dónde fue eso? Ah, pues Medellín. ¿Cuándo? Pues fue ayer. ¿Por qué pasó? ¿Y a quién le pasó? El perrito se llamaba Cachirulo. Entonces, Cachirulo fue mordido por su amo. Desarrollamos el link. Ok, ahora vamos a explicar la noticia. ¿Cuáles fueron las circunstancias para que este señor mordiera a Cachirulo y se convirtiera en una noticia mundial? Que un hombre mordió un perro. Ese sería el cuerpo de la noticia. Y son cosas que, si las quitamos, pues la noticia va a seguir siendo la noticia. Que Cachirulo fue mordido por su amo. Además de la noticia cuenta además con fotografías, con imágenes, con infografías, y hay otros recursos que facilitan y agilizan la lectura. Van a encontrar otros términos que en nuestro caso no son importantes conocerlos, pero no necesariamente los tenemos que memorizar. El ladrillo, que es el título pequeño que se ubica en medio del texto, entre los párrafos.
Cuando ya la noticia se va haciendo muy largo para que no se convierta en eso, en un ladrito, en una cosa muy pesada, para leer, entonces le colocamos unos ladrillitos que son unos titulitos entre los párrafos, indicando que esa información es importante usted verá si la lee o no la lee. Los despieces, que son independientemente del texto y contienen información relacionada con la noticia. A ver, por acá donde hay un despiece, aquí no tenemos uno en este ejemplo. Pero pongamos, vamos a sacar esto, lo han visto, que en medio de los párrafos aparece con otro tipo de letra unas frases que son sacadas de alguno de los párrafos y que lo que hacen es motivar a que sigamos leyendo. Entonces, más adelante nos vamos a encontrar eso, pilas. Atento que esto le interesa. El sumario que destaca o resalta comentarios o frases expresadas por alguien o datos específicos de la noticia. Se utiliza mucho en las entrevistas y los reportajes el sumario. Consejo del día. Al redactar, ponga atención en lo que dice y cómo lo dice. Miren este titular de El Periódico El Colombiano. Es un error de escritura. Son de esos errores que se cometen cuando estamos escribiendo, que pasan ahora muy frecuentemente en WhatsApp y la gente ni siquiera los corrige. Descalaceleración de la economía. Es un error de digitación. Para los que estamos acostumbrados sabemos que eso es un error de digitación. Lo increíble es que se pase ese error al periodista, al editor, a quien diagrama, y en fin, a un montón de personas y salga al público en un periódico. Lo mismo pasa en los noticieros, con los errores de ortografía y con algunos errores de redacción también en los subtítulos o títulos que se colocan al pie del video. Aquí vamos a encontrar la bibliografía, como siempre, con enlace a la información de la que se les está hablando. Hagan clic, visiten los sitios, aprendan bastante, que tenemos la oportunidad de vez más. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, tienen mi correo electrónico y WhatsApp. Me pueden llamar y comunicarse o por el de dudas de la plataforma. Recuerden, las actividades de ese periodo son, esta sección de trabajo de semana corresponde a la lección 3. Así que vamos a ver la lección 3. Van a encontrar el contenido, van a encontrar el foro, van a encontrar el ejercicio y van a encontrar la evaluación. Por favor, díganme las preguntas, son muy fáciles. No se dejen confundir porque es muy fácil. Recuerden que la evaluación tiene dos opciones. Recuerden que tiene que participar para obtener su 100%. Nos vemos dentro de 8 días para que realicemos nuestro video. Como esta vez, como que un noticiero. Les doy muchas gracias por verlo.